Se irá que las puertas se cerraron silenciosamente, detrás del último asistente, dejando un silencio inusual flotando sobre una de las salas de reuniones más privadas del Palacio de Buckingham. Según los informes que circulan entre los comentaristas reales, el rey Carlos III pronunció entonces unas palabras que supuestamente transformaron la atmósfera en un instante. Esto no fue descrito como otro rumor de palacio susurrado a través de pasillos anónimos o chismes especulativos entre miembros del personal. En cambio, si los relatos son exactos, fue presentado como una instrucción directa del propio monarca reinante, pronunciada ante algunas de las figuras más importantes e influyentes de la familia real británica. Según esos informes, la instrucción del rey se centró en un tema que pocos esperaban escuchar tan abiertamente mientras él permanezca en el trono. Se afirmó que el Palacio de Buckingham iba a comenzar los preparativos formales relacionados con la futura coronación del príncipe William. Los comentaristas se apresuraron a enfatizar que la orden informada no describía un simple ensayo o un protocolo de emergencia obsoleto guardado para alguna posibilidad lejana. Más bien, las afirmaciones sugirieron que la planificación avanzaría bajo un marco constitucional activo completo, con estructuras organizativas, responsabilidades designadas y preparación a largo plazo, destinada a garantizar la continuidad cuando finalmente llegue ese momento histórico. Si esos relatos reflejan con precisión lo que ocurrió, el significado emocional de la decisión informada va mucho más allá de la planificación constitucional. El rey Carlos sigue siendo el soberano reinante del Reino Unido y continúa desempeñando sus deberes oficiales mientras asume las responsabilidades de la corona. Sin embargo, según los informes, el mismo monarca que pasó la mayor parte de su vida esperando heredar el trono, ahora puede haber autorizado personalmente los preparativos para la ceremonia que algún día colocaría la corona sobre la cabeza de su hijo mayor, ya sea vista como una previsión práctica o como un sacrificio profundamente personal. La historia ha resonado debido a las profundas emociones humanas que parece representar. Para muchos observadores, la cuestión más difícil que plantean los informes no es constitucional, sino profundamente personal. ¿Cómo prepara un padre a su hijo para el día en que ese hijo inevitablemente deba sucederlo? ¿Cómo concilia un rey las exigencias del deber con las emociones de la familia, sabiendo que cada paso hacia el futuro también reconoce la eventual conclusión de su propio reinado? Según muchos comentaristas reales, es precisamente este conflicto emocional lo que ha hecho que la historia sea tan convincente, independientemente de si todos los detalles reportados pueden finalmente verificarse. Los partidarios de los informes describen la supuesta decisión como un ejemplo extraordinario de liderazgo responsable, argumentando que la estabilidad de la monarquía depende de una planificación cuidadosa, mucho antes de que realmente ocurran momentos de transición nacional. Otros instan a una precaución considerablemente mayor, recordando a la audiencia que muchos relatos dramáticos sobre reuniones privadas en palacios provienen de fuentes anónimas y siguen siendo imposibles de confirmar de forma independiente. Sin embargo, la historia ha seguido atrayendo una atención generalizada porque presenta una imagen notablemente humana de un monarca que equilibra la obligación constitucional con una emoción profundamente personal. Según los relatos que circulan ahora, la reunión mencionada no se desarrolló sin una intensa emoción. Algunas fuentes alegaron que los desacuerdos surgieron a puerta cerrada, mientras que otras describieron lágrimas, voces alzadas y conversaciones profundamente personales que tuvieron lugar fuera de la vista del público. También ha habido afirmaciones no verificadas sobre documentos confidenciales firmados a altas horas de la noche y sugerencias de que los acontecimientos en la abadía de Westminster pueden haber influido en todo lo que siguió. Ninguno de estos informes ha sido confirmado oficialmente, pero juntos han creado una narrativa que muchos seguidores reales continúan discutiendo con notable intensidad. Según varios comentaristas, los orígenes de la historia no comenzaron en absoluto dentro de una sala de reuniones de palacio. En cambio, señalan acontecimientos que se dice que se desarrollaron varias semanas antes durante un servicio conmemorativo formal de la Commonwealth,
celebrado en la abadía de Westminster. La ceremonia a la que asistieron distinguidos invitados y fue vista por un gran público, tanto dentro de la abadía como a través de la cobertura televisiva, representó uno de los compromisos públicos más importantes del rey. Era precisamente el tipo de ocasión en la que décadas de experiencia real normalmente garantizarían una ejecución ceremonial impecable. Los informes afirman que mientras pronunciaba un discurso preparado en honor a las naciones de la Commonwealth, el rey Carlos supuestamente hizo una pausa inesperada después de perder su lugar en el texto escrito. Públicamente, según los presentes, la interrupción duró solo unos segundos. Sin embargo, los comentaristas han sugerido que esos pocos momentos de silencio tuvieron un enorme significado emocional para quienes estaban sentados dentro del recinto real. En ceremonias definidas por la precisión y el simbolismo, incluso la más breve interrupción atrae naturalmente una atención considerable. Según los informes, el príncipe William reaccionó casi instintivamente. En lugar de permitir que continuara la incertidumbre, se dice que avanzó silenciosamente hacia su padre y lo guió discretamente de regreso al lugar correcto en los comentarios preparados. Quienes describen el incidente destacan que el gesto parecía respetuoso, comedido y motivado enteramente por la preocupación por la comodidad del rey. Si era exacto, no pretendía eclipsar al monarca sino protegerlo tanto a él como a la dignidad de la ocasión. Según se informa el rey, Carlos completó el discurso con su habitual compostura antes de abandonar la abadía de Westminster, luciendo exteriormente tranquilo y digno. Quienes observaban públicamente observaron pocos indicios de que hubiera ocurrido algo inusual más allá de la breve interrupción en sí. Sin embargo, según informes posteriores, las consecuencias emocionales supuestamente surgieron solo después de que padre e hijo se encontraron solos, lejos de la vista del público. Como ocurre con tantos aspectos de esta historia, estas conversaciones siguen siendo imposibles de verificar de forma independiente. Varios relatos afirman que el rey expresó más tarde su decepción por la intervención de William, y según se informa insistió en que no había necesitado ayuda. Según esos informes, William respondió respetuosamente explicando que sus acciones habían sido motivadas únicamente por la preocupación de que un período más largo de incertidumbre visible pudiera haber atraído una mayor atención pública. Si tal intercambio realmente ocurrió, ilustra el delicado equilibrio entre lealtad, respeto y responsabilidad constitucional que siempre ha definido la relación entre un monarca y el heredero al trono. Los comentaristas han sugerido que el rey Carlos pudo haber interpretado el incidente de manera diferente a las intenciones de su hijo. Si bien William supuestamente consideró sus acciones como protectoras, algunos informes afirman que Charles experimentó el momento como un recordatorio no deseado del inevitable paso de la responsabilidad de una generación a la siguiente. Después de pasar décadas preparándose para convertirse en rey, cualquier sugerencia de que su sucesor podría ya estar dando un paso al frente aunque sea sin querer, naturalmente tendría un enorme peso emocional. Si esta interpretación refleja con precisión el pensamiento del rey, sigue siendo enteramente especulativo. La princesa Ana también aparece de manera destacada en varias versiones de la historia relatada. Según los comentaristas de Palacio, se dice que Ana reconoció ambas perspectivas casi de inmediato, comprendiendo la lealtad instintiva de William y al mismo tiempo apreciando el impacto emocional que el incidente pudo haber tenido en su hermano. A lo largo de sus décadas de servicio real, Anne ha sido descrita frecuentemente como una de las observadoras más perspicaces de la familia, alguien capaz de reconocer las tensiones mucho antes de que se vuelvan visibles públicamente. Esa reputación de larga data ha alentado a muchos comentaristas a considerar el papel que ella reporta como especialmente significativo. Según informes posteriores, esa misma noche el rey Carlos supuestamente solicitó acceso a archivos constitucionales altamente confidenciales asociados con la transición tras la muerte de la reina Isabel II. Esos documentos, según las afirmaciones, describían los procedimientos cuidadosamente establecidos que rigen la transferencia inmediata de la autoridad soberana
antes de que se lleve a cabo cualquier ceremonia formal de coronación. Los historiadores del palacio han señalado desde hace tiempo que tales planes operativos existen precisamente para garantizar la continuidad en todas las circunstancias posibles. No se ha confirmado públicamente si Charles revisó personalmente esos archivos como se informó. Los informes alegan, además, que después de estudiar esos materiales constitucionales, el rey solicitó documentación adicional sobre la preparación de un heredero, antes de que la sucesión se volviera inevitable. Algunos relatos lo describen sentado solo dentro de un estudio privado revisando documentos en silencio, mientras reflexiona sobre responsabilidades que se extienden mucho más allá de su propio reinado. Según la narración presentada por fuentes anónimas, la atmósfera era de contemplación solemne, más que de cálculo político. Estas descripciones, sin embargo, siguen dependiendo enteramente de informes no verificados. Quizás la afirmación más dramática se refiere a lo que supuestamente siguió. Según esos relatos, el rey Carlos se quitó las gafas, hizo una pausa en silencio, y finalmente firmó una autorización que activaba la planificación actualizada relacionada con la futura coronación del príncipe William, bajo los más altos niveles de confidencialidad. De ser cierta, la firma reportada representaba mucho más que un procedimiento administrativo. Simbolizaba a un monarca que preparaba conscientemente la institución para una futura transición, mientras continuaba cumpliendo con sus propios deberes constitucionales. La emotiva pregunta planteada por estos informes ha resonado en audiencias de todo el mundo. Si ocupara el puesto de monarca reinante, ¿tendría la fuerza para autorizar los preparativos de su propio sucesor mientras continúa con sus responsabilidades diarias? ¿Podría anteponer la estabilidad futura de la institución a las emociones profundamente personales, inevitablemente asociadas con dicha planificación? Independientemente de que los hechos relatados ocurrieran exactamente como se describen, estas preguntas resaltan las cargas extraordinarias que han soportado los monarcas constitucionales a lo largo de la historia. Según otros informes, posteriormente, se convocó una reunión de emergencia con muy poca antelación. El rey Carlos supuestamente convocó al príncipe Guillermo, la reina Camila, Catalina, la princesa de Gales, la princesa Ana y un pequeño grupo de asesores constitucionales para mantener conversaciones confidenciales sobre la continuidad real. Según se informa, los asistentes recibieron documentos informativos sellados que explicaban los procedimientos diseñados para garantizar la estabilidad cuando un reinado finalmente da paso a otro. Ninguno de estos detalles ha sido confirmado por el Palacio de Buckingham. Varios relatos afirman que después de abrir el expediente informativo, el rey miró directamente al príncipe William antes de anunciar que debía continuar la planificación formal para la eventual coronación de William. Según esos informes, los preparativos incluirían organización ceremonial, programación constitucional, planificación de seguridad, arreglos para los invitados y capacitación práctica asociada con las responsabilidades futuras del soberano. Esa planificación, si de hecho ha comenzado, reflejaría una práctica constitucional establecida desde hace mucho tiempo, más que cualquier indicación inmediata de transición. Sin embargo, escuchar tales discusiones supuestamente tuvo profundas consecuencias emocionales para todos los presentes. Según quienes describen la reunión, el príncipe William no respondió con celebración, sino con un silencio solemne. Los comentaristas sugieren que comprendió de inmediato la realidad inevitable que subyace a cada plan de coronación. Los preparativos para un nuevo reinado inevitablemente reconocen que otro reinado algún día llegará a su fin. Si es cierto, se dice que esa comprensión lo afectó mucho más profundamente que cualquier anuncio ceremonial. Los informes retratan al futuro reino como un sucesor ansioso, sino como un hijo devoto enfrentado al peso emocional de la responsabilidad constitucional. La supuesta reacción de la reina Camilla también ha despertado un importante interés público. Según varios comentaristas, se dice que sintió un cambio inequívoco dentro de la sala,
a medida que la discusión avanzaba más allá de la teoría hacia la planificación práctica. Para alguien que ha compartido el viaje personal del rey Carlos durante muchos años, la conversación supuestamente abordó las dimensiones más privadas de su matrimonio, así como el futuro de la propia monarquía. Aún se desconoce si estas interpretaciones reflejan con precisión su experiencia. Según se informa, la reunión concluyó con un intercambio final que sigue alimentando la especulación. Con fuentes anónimas, el rey Carlos colocó silenciosamente su bolígrafo junto a los documentos informativos antes de comentar que el proceso seguiría adelante. Algunos informes afirman que la reina Camilla notó brevemente una fecha escrita a mano, registrada dentro de la carpeta del rey antes de que se volviera a cerrar, mientras que otros enfatizan que ninguno de los presentes intentó cuestionar su significado. Luego se dice que el príncipe William rompió el silencio preguntando hasta dónde habían avanzado los preparativos y se encontró con la mirada de su padre, mientras la habitación volvía a quedar completamente en silencio. Es posible que nunca se sepa públicamente si esos momentos finales ocurrieron exactamente como se describe, pero la historia, no obstante, se ha convertido en una de las narrativas reales más discutidas en la memoria reciente, lo suficientemente lejos como para estar preparado. Ningún asesor se movió. Nadie ofreció consuelo. Esas palabras despojaron a la reunión de ceremonia y expusieron el miedo que había estado viviendo bajo la superficie de esta familia durante más tiempo del que cualquiera de ellos había admitido. El punto de quiebre de un hijo. Cuando la habitación se vació, Catherine se quedó junto a su marido. Vio sus manos temblar no por el hambre de la corona. Cualquiera que conozca a este príncipe comprende que el trono nunca ha sido algo que William desee. El temblor procedía de lo que la preparación parecía decir sobre el hombre que todavía la llevaba puesta. Pasaron a un pasillo privado. Y allí, lejos de asesores, cámaras y el peso de la obligación real, William dijo lo que no había podido decir dentro de la sala de reuniones. Lo dijo como si fuera un deber, le dijo el príncipe a Catalina, pero lo único que escuché fue el día en que él ya no estaría aquí. Catalina comprendió el peligro de rechazar la preparación. La monarquía podía exigir liderazgo sin previo aviso, y la vacilación en ese momento podía hacer tambalear una institución que Carlos había protegido durante toda su vida. Tomó la mano de su marido, pero William le quitó el anillo de sello, la pequeña pieza grabada que llevaba el símbolo de su familia, su identidad heredada, y lo colocó sobre la mesa a su lado. Todo el mundo ve la corona, susurró. Nadie ve lo que le cuesta al hijo que debe usarlo. Charles sabía que eso costaba mejor que nadie vivo. Había vivido durante décadas como aire siempre visible, siempre esperando, nunca libre del futuro que se le presentaba. Entendió el peso de ser la persona que siempre estaba al lado, nunca ahora. Y sin embargo, cuando el rey se detuvo frente a la habitación de William más tarde esa noche, no se atrevió a entrar. Levantó una mano hacia la puerta. Hizo una pausa. Luego lo bajó y se alejó. El monarca había ordenado a su hijo que se preparara, pero aún no había encontrado el valor para explicar el motivo. Anne interviene y Camilla recibe una sorpresa. Fue la princesa Ana quien empezó a llenar el espacio que había creado el silencio. A través de una conversación privada grabada con William, Anne reveló que Charles había estado revisando antiguos documentos de adhesión a altas horas de la noche. Ella le dijo que el rey había estudiado los archivos de los días posteriores a la muerte de la reina Isabel, examinando específicamente cuán rápidamente el dolor se había convertido en deber, cómo había llegado el ascenso antes de que se permitiera que comenzara el luto. Camilla, mientras tanto, recibió su propia sorpresa desde una dirección diferente. Su secretario privado le informó que la futura casa de William ya había comenzado a identificar figuras importantes que podrían servir durante su eventual reinado. La planificación no fue simbólica. Tenía estructura, tenía nombres, tenía dirección. La reina consorte se dio cuenta de que el futuro se estaba construyendo a su alrededor sin que nadie le hubiera preguntado si estaba preparada para afrontarlo. Anne advirtió a Catherine en privado que la reunión de emergencia no había iniciado la crisis.
Había expuesto uno que se había estado construyendo durante más tiempo del que la familia había reconocido. Y entonces Anne dio su propia orden clara. Los preparativos continuarían. Pero no se pudo anunciar ninguna fecha pública de coronación. Esa protección preservaría la dignidad de Charles, mantendría intacta la posición emocional de William y daría a la familia el tiempo que necesitaban desesperadamente. La protección falló a las pocas horas. Una solicitud de programación ceremonial llegó a la oficina del Palacio equivocada y provocó cambios inmediatos en toda la casa real. El secreto había comenzado a moverse, y Camilla sería la primera en sentir todo el peso de hacia dónde se dirigía. La reina consorte quedó al margen. Las consecuencias no llegaron a través de una rueda de prensa ni de una declaración real formal. Aparecieron silenciosamente como siempre lo hacen los cambios más dolorosos en horarios, distribución de asientos, listas de reuniones informativas y archivos ceremoniales. El nombre de la reina. Camila permaneció donde el protocolo lo requería, pero las decisiones que previamente habían pasado por su oficina comenzaron a redirigirse hacia William y Catherine. No se le quitó nada formalmente, ningún título despojado, no se hizo ningún anuncio público. Eso fue precisamente lo que hizo que el cambio fuera tan devastador. Podía sentir llegar el futuro sin que nadie estuviera dispuesto a admitir que había entrado en la habitación. La casa de William comenzó a recibir información sobre futuros deberes estatales, patrocinios caritativos, residencias reales, cadenas de seguridad y responsabilidades constitucionales. Catalina recibió un conjunto diferente de instrucciones, un estudio de las tradiciones relacionadas con una futura reina, incluidos los roles ceremoniales y las expectativas públicas que rodean a la consorte de un monarca reinante. Esa preparación creó una inevitable superposición con el trabajo que Camilla ya había realizado. Cada informe redireccionado le parecía a Camilla una declaración silenciosa. La mujer más joven estaba avanzando. La reina consorte se estaba quedando atrás. Y entonces llegó la herida más profunda. Camilla descubrió que se había organizado una sesión de planificación de la coronación en el castillo de Windsor. Catalina estaba incluida. Se incluyó a la princesa Ana. El propio nombre de Camilla faltaba por completo en la lista. Llevó la página directamente a Charles. Él no lo negó. El rey admitió que había aprobado la asistencia limitada porque la sesión se refería al reinado de Guillermo, no al suyo. Su respuesta fue tranquila. Su significado era brutal. Por primera vez se oficializaba la separación entre la actual reina y la futura corte. Camila quitó la tarjeta informativa que llevaba su título después de que él se fue. La puso boca abajo y permaneció en silencio mientras la puerta se cerraba. Catherine la visitó en privado después. Le dijo a Camilla que no deseaba borrar a nadie. La reina consorte la miró y respondió con palabras que captaban todo lo que estaba sintiendo. La corona no necesita intención de borrar a la gente, solo necesita tiempo. El enfrentamiento detrás de la puerta cerrada. Piense en lo que ha soportado Camilla Parker Bowles. Más hostilidad pública que casi cualquier figura en la historia moderna de la familia real británica. Estuvo al lado de Charles durante años de escrutinio, ira y juicio implacable. Se ganó su lugar lenta y dolorosamente al lado del hombre que se convirtió en rey. Y ahora, sin que se dijera una sola palabra, oficial en su contra, estaba observando cómo la maquinaria del futuro reordenaba silenciosamente el mundo que la rodeaba. Esa rabia tenía que ir a alguna parte. No había asistentes presentes cuando Camilla finalmente enfrentó a Charles detrás de una puerta cerrada. Quería saber cuándo había tomado él la decisión y por qué se la había ocultado. Lo que siguió no fue una discusión real formal. Fue una confrontación entre dos personas que enfrentaban el mismo futuro, desde lados opuestos, cada una herida por lo que la otra parecía no querer decir en voz alta. Camila lo acusó de tratar su reinado como si ya estuviera terminando. Preguntó si William y Catherine habían comenzado a reemplazarlos incluso antes de que se alejaran. Ya había visto futuras sesiones informativas dirigidas a la pareja más joven y ahora el patrón parecía deliberado más que procesal.
Charles respondió con igual fuerza. William no reemplazaba a nadie, dijo. El príncipe estaba siendo protegido del caos que siguió a la muerte de la reina Isabel II, cuando el dolor y la responsabilidad soberana llegaron al mismo tiempo, y el dolor fue dejado de lado antes de que pudiera formarse. No dejaría a su hijo igualmente desprevenido. Camilla empujó su silla hacia atrás. ¿Has planeado el día que perderé?, preguntó ella. Charles permaneció de pie. También he planeado el día en que William no debe perder el país. Esas palabras rompieron algo entre ellos. Luego Carlos reveló que había firmado la primera orden de planificación de la coronación la noche del incidente de Westminster. La reunión de emergencia no había tomado la decisión, solo había hecho que la familia se diera cuenta. Camilla también se enteró en ese momento de que Catalina había sido invitada a comenzar una preparación privada para su futuro papel como reina. Su ira dio paso a algo más frío y desorientador que la furia: desplazamiento. William escuchó sus voces elevadas desde fuera de la puerta cerrada. Extendió la mano hacia la manija y luego se detuvo. Entrar le convertiría en el centro de una discusión ya provocada por su futuro. Cuando finalmente se abrió la puerta, Charles le entregó a Anne una instrucción escrita a mano, otorgándole autoridad sobre los preparativos de la transición si la resistencia amenazaba el plan. La discusión había terminado, pero el equilibrio de poder había cambiado silenciosa y permanentemente. Anne toma el control y un archivo oculto lo cambia todo. La princesa Ana no pidió el control de la transición, pero una vez que Carlos puso la responsabilidad en sus manos, todos entendieron lo que significaba. Ella no estaba allí para consolar a William, tranquilizar a Camilla o suavizar la orden del rey. Ella estaba allí para asegurarse de que la monarquía sobreviviera a cualquier sentimiento que la familia sintiera en privado. Carlos le dio a su hermana autoridad para coordinar la casa del rey, el equipo de Guillermo, los asesores constitucionales, los funcionarios de seguridad y los planificadores ceremoniales, lo que la colocó en el centro de la maquinaria de transición, la red de personas y procedimientos que prepara a la monarquía para un eventual cambio de soberano. William la recibió con ira controlada. Dijo que aceptaría todas las responsabilidades que se le exigieran, pero que no se comportaría como si el reinado de su padre ya se hubiera convertido en un capítulo final. Temía que la preparación pudiera convertirse rápidamente en expectativa, y que la expectativa pudiera hacer que Carlos pareciera ausente mientras todavía era en gran medida el monarca. Anne no suavizó su respuesta. Le dijo a William que el amor por su padre no podía convertirse en una excusa para evitar estar preparado. Cuando murió la reina Isabel II, el dolor no había impedido el ascenso al poder. El deber llegó antes de que la familia pudiera respirar. Ella no permitiría que el mismo shock lo golpeara sin previo aviso. Luego Anne abrió un archivo restringido y lo colocó entre ellos. Los documentos revelaron que varias partes del marco de coronación de William habían sido redactadas años antes bajo la propia dirección de la difunta reina. La crisis actual había activado el trabajo, pero no lo había creado. Elizabeth había planeado esto mucho antes de que nadie en la sala estuviera dispuesto a pensar en ello. William miró las páginas. Anne sacó una nota privada y la deslizó sobre la mesa. El príncipe leyó 2 veces las palabras de su abuela. Luego bajó la cabeza. La nota instruía que el próximo heredero debía recibir una mayor preparación emocional que la que había recibido Carlos. En ese momento, William comprendió algo que cambió por completo la forma de su dolor. Elizabeth había anticipado la carga que ahora lo atravesaba. Ella lo había visto venir y había intentado en silencio y sin fanfarrias amortiguar la caída. Anne lo vio irse antes de permitirse tocar la letra familiar. Su disciplina flaqueó solo por un segundo. La reina había preparado a todos para el deber, pero su ausencia aún atravesó la habitación con fuerza brutal. La conversación que rompió y reconstruyó todo. William suspendió la siguiente sesión de planificación. Creía que el proceso había comenzado a dañar a la misma familia que debía proteger. Charles interpretó la pausa de manera diferente.
El monarca comenzó a preguntarse si su hijo podría cumplir con su deber cuando la emoción se volvió insoportable. Y esa pregunta silenciosa y devastadora que se hace un padre cuando mira a su hijo y se pregunta si ha pedido demasiado. Los obligó a entablar la conversación que ambos hombres habían estado evitando desde la abadía de Westminster. No había ningún asistente en la sala, ningún secretario privado tomando notas, ningún familiar esperando afuera para intervenir. El rey Carlos y el príncipe William se sentaron uno frente al otro. Sin nada entre ellos excepto el expediente de la coronación, ninguno de los dos quería abrirlo. El padre creía que la preparación era un acto de amor. El hijo lo vivió como una cuenta atrás. William entró con un propósito. Quería que se suspendieran todas las sesiones de planificación hasta que Charles pudiera explicar la decisión de manera abierta y honesta. El marco de la coronación había dejado de parecer una guía. Había empezado a parecer un calendario hacia la pérdida. Le dijo a su padre que cooperar con el proceso lo hacía sentir como un hombre esperando un trono vacío, en lugar de un hijo tratando de proteger a la persona que todavía está sentada en él. Charles despidió a los asesores antes de que comenzara la conversación. El rey entendió que el procedimiento real lo había protegido de las mismas palabras que su hijo necesitaba escuchar. Había dictado órdenes, firmado expedientes y hablado interminablemente sobre continuidad y responsabilidad constitucional. Pero nada de eso había explicado el miedo que lo impulsaba a seguir adelante. William dijo que el deber lo había mantenido enterrado durante semanas. Cada sesión informativa se sentía como una traición. Cada firma parecía aceptar un futuro en el que su padre ya no estaría. Entonces Carlos dijo algo que ninguna declaración de palacio había estado cerca de captar. El monarca confesó que el recambio nunca había sido su mayor temor. Su verdadero terror era dejar que William enfrentara la misma conmoción y soledad que lo golpearon cuando la corona pasó sin piedad. Cuando murió la reina Isabel, la adhesión llegó antes que el dolor. La transferencia legal de la corona llegó antes de que Carlos tuviera siquiera un momento para comprender lo que había perdido. Se negó a permitir que le sucediera lo mismo a su hijo. Charles abrió el expediente. Señaló la fecha que había preocupado a Anne durante la emergencia. La reunión no era una fecha de adhesión prevista. No era un calendario secreto de coronación. La fecha marcaba solo la fecha límite para completar el marco de preparación de William. No se había programado ninguna ceremonia pública. No se estaba planeando una transferencia inmediata de poder. William se quedó mirando la página. Luego movió su silla al lado de su padre. En lugar de permanecer frente a él, «Prepárame como tu hijo», dijo el príncipe, «no como el hombre que espera tu lugar». Esas 5 palabras cambiaron todo. Dentro de esa habitación Gran Bretaña se despierta y el secreto se escapa. Charles estuvo de acuerdo en que cada sesión futura incluiría conversaciones directas entre ellos. La preparación ya no parecería una cuenta atrás silenciosa. Se convertiría en un acto de deber compartido moldeado por la confianza más que por el miedo. Cuando Catherine los vio irse juntos, la mano de William se colocó sobre el hombro de su padre, el primer gesto abierto de calidez desde la reunión de emergencia. Ella entendió que algo realmente había cambiado entre estos dos hombres, pero la reconciliación había llegado demasiado tarde para contener el secreto. Por la mañana, Gran Bretaña se despertó con una imagen que transformó una crisis de palacio privado en un ajuste de cuentas nacional. En las portadas de los periódicos de la mañana aparecían 2 rostros: el rey Carlos de perfil y el príncipe Guillermo mirando al frente bajo un único titular. La corona se prepara. Las cámaras rodearon el palacio de Buckingham en cuestión de horas. La multitud se reunió a las puertas. Se examinó cada gesto de cada miembro de la familia real en busca de evidencia de que un reinado había comenzado a prepararse para el siguiente. El palacio emitió un comunicado formal, confirmando que la planificación de la continuidad estaba en marcha, al tiempo que enfatizó que no se había fijado una fecha inmediata de coronación. Planificación de la continuidad. Esa fue la frase que eligieron.
lenguaje cuidadosamente calibrado diseñado para calmar sin dar explicaciones completas. Calmó algunos temores, pero no pudo silenciar la verdad más profunda que toda persona que estaba fuera de esas puertas ya entendía. Un padre había comenzado a preparar al hijo que algún día le sucedería. William odió la frase que inmediatamente se unió a la historia. El rey que espera. Temía que el entusiasmo público por su futuro fuera interpretado como una celebración del declive de su padre. Dio instrucciones a su equipo de comunicaciones para que no publicara nada que sugiriera una transferencia de poder temprana. Cada mensaje público, insistió, debe afirmar la autoridad de Carlos y la unidad de la familia. El debate que siguió dividió profundamente la opinión en todo el país. Algunos elogiaron al rey por anteponer el deber al orgullo, por tener el extraordinario coraje de mirar más allá de su propio reinado, sin dejar de sostener firmemente la corona. Otros vieron el anuncio como una confirmación de que la monarquía había entrado en una transición dolorosa e irreversible. Los locutores hablaron de estabilidad y orden constitucional, pero el centro emocional de la historia resistió todo intento de reducirla a un procedimiento. Charles estaba preparando a William porque lo amaba lo suficiente como para no dejarlo desprevenido. Una anciana, parada frente al palacio de Buckingham, sosteniendo flores, lo dijo a un locutor en vivo en una frase tranquila que silenció los comentarios a su alrededor. No nos despedimos de un solo rey, lo estamos viendo proteger al siguiente. Charles escuchó esas palabras mientras miraba la cobertura junto a Camilla. Bajó el volumen cuando los comentaristas comenzaron a especular sobre su salida. Camilla tomó su mano y por fin entendió algo con lo que había estado luchando desde la noche en que todo comenzó. El plan no era rendirse. Fue la tutela el encuentro final y lo que realmente significa la corona. Cuando la familia real regresó a la misma sala donde había comenzado la reunión de emergencia, el ambiente era irreconocible. El expediente de la coronación todavía estaba sobre la mesa, pero ya no parecía una advertencia. Charles no los había convocado para anunciar una fecha o ensayar una despedida. Los había reunido para definir abiertamente y sin secretos lo que realmente significaba la preparación. Confirmó que continuaría asumiendo todas las responsabilidades constitucionales impuestas al monarca, apoyando formalmente la continuidad del gobierno, representando a la nación dentro y fuera del país, protegiendo la estabilidad de la corona a través de todos los compromisos y deberes que exigía su reinado. William se prepararía a su lado, no detrás de él, no en silencio, no como un reemplazo colocado y esperando entre bastidores. El plan era ahora definido como un programa de continuidad, a largo plazo, un proceso estructurado diseñado para evitar la incertidumbre cuando se produjera la eventual transición. No porque esa transición fuera inminente, sino porque dejarla sin planificar ya casi los había roto. William escuchó sin el miedo que lo había controlado desde la abadía de Westminster. Aceptó la preparación porque ahora sería guiada directamente por su padre. No sería entrenado como sustituto esperando en silencio. Aprendería como un hijo apoyado por el hombre cuyo lugar algún día heredaría. Camila tomó su decisión. Aceptó el papel futuro de Catalina y comprendió que preparar a la joven no borraba su propia historia, su servicio ni su lugar junto a Carlos. Catherine encontró su mirada sin triunfo, y la distancia que había crecido entre ellos comenzó lentamente a cerrarse. Entonces Carlos admitió el error que le había costado tanto dolor a esta familia desde la noche de la ceremonia de Westminster. El silencio había sido su mayor error. El rey había confundido el secreto con la fuerza, creyendo que proteger a todos de las palabras difíciles los protegería del dolor. En cambio, había creado miedo donde debería haber habido comprensión, distancia donde debería haber habido confianza y temor donde debería haber amor. Al preparar a William abiertamente, ahora pretendía dejar sabiduría en lugar de preguntas sin respuesta, un legado de claridad en lugar de una crisis de dolor. Ana cerró el expediente de la difunta reina, el documento restringido que contiene la orientación de Isabel para la preparación emocional y constitucional del próximo heredero. Declaró que su propósito se había cumplido.
Guillermo no se enfrentaría solo a la corona, y Carlos no lo prepararía a distancia. Charles firmó la orden de continuidad revisada y entregó el expediente directamente a William. El futuro rey no la abrió. Lo colocó entre ellos sobre la mesa y dijo: «Lo revisaremos juntos». Catherine observó cómo la tensión abandonaba el rostro de su marido por primera vez en semanas. Camilla se movió al lado de Charles en lugar de permanecer separada. Más tarde el palacio confirmó que existía el marco de coronación de William, que no se había fijado ninguna fecha y que no se estaba produciendo ninguna transferencia de autoridad. Lo que este momento realmente significa para la corona no marcó el colapso del reinado de Carlos. Marcó su acto de responsabilidad más profundo. El padre conservó su corona, el hijo aceptó su deber y la monarquía surgió más fuerte, porque dos hombres unidos por la sangre y el deber y el terror tácito de perderse, finalmente encontraron el coraje para enfrentar el futuro juntos. Pero aquí está la pregunta que esta historia nos deja a todos. No la cuestión constitucional, no la cuestión de los calendarios, los marcos ceremoniales y la planificación de la sucesión, sino la cuestión humana. ¿Cuándo es un acto de amor preparar a las personas que algún día dejarás atrás? ¿Y cuándo la preparación se convierte en lo más doloroso que una persona puede pedirle a alguien que aún no está preparado para decir adiós? Charles respondió esa pregunta no con palabras, sino con su firma en un documento que esperaba que su hijo nunca necesitara usar demasiado pronto. Y William respondió moviendo su silla a través de la habitación y sentándose junto al hombre al que le pedían que reemplazara, eligiendo la presencia sobre el protocolo, eligiendo al hijo sobre el soberano, aunque solo fuera por el espacio de una conversación honesta. La corona pasará siempre pasa. Esa es la naturaleza de la monarquía y del tiempo y del amor entre padres e hijos, que no pueden detener ese reloj, pero pueden elegir cómo afrontarlo juntos. Si esta historia te conmovió, presiona el botón «Me gusta» y asegúrate de estar suscrito, porque la historia de esta familia real está lejos de terminar y cada capítulo importa.